El Algarve, sol, arena y playas. Lugar de veraneo. Y también, para el mundo del golf, casi estar en el cielo. Pero no importa la precisión en los greens este fin de semana. Se trata solo de pilotaje. Este es el Rally de Portugal, el repaso a lo que ha dado de sí la primera de las 3 jornadas de competición. Tras México, en Portugal, la tierra es la superficie sobre la que los vehículos ruedan y vuelan. El Rally de Portugal tiene lugar en la zona sur del país, en la costa alrededor de Faro, aunque también tiene una especial en Lisboa en esta primera jornada. Se trata de la 4ª cita de la temporada, tras Montecarlo, donde Loeb consiguió la victoria, y los triunfos de Ogier en Suecia y en México. Sebastián Ogier, que con el Volkswagen Polo en México celebró por todo lo alto la victoria. Obviamente llega como uno de los favoritos en Portugal. Este año parece ser bastante duro. Hay algunos tramos bastante complicados, mucho trabajo con los mecánicos y mucha precaución con las colinas y con las crestas. Debe ser preciso con las notas durante todo el tiempo. Y Ogier no tiene dudas de los peligros, porque en 2009 Jari-Matti Latvala, su compañero, sufrió este espectacular accidente junto con su copiloto Mika Anttila. Afortunadamente salieron ilesos. Latvala reconoce que fue un accidente muy duro. Recuerda que estaban liderando el rally en ese momento, empezaron muy bien al comienzo. Tenía muchísima información de ese tramo, había muchas notas, ya que era una zona nueva. Empezó a estar muy pendiente de la carretera y cometió un error yendo con más velocidad de la que debería ir en la frenada, y afortunadamente el arco de seguridad, tras 17 vueltas, aguantó. Fue bastante peligroso, pero salieron sin ningún daño. Y también será un fin de semana importante para Robert Kubica, el polaco, que después de haber sido uno de los pilotos destacados en la Fórmula 1, busca serlo en el mundo de los rallies. Quiero hacer algo que me dé el máximo placer, disfrutar del pilotaje. Y el rally es algo nuevo para mí. Creo que todo es nuevo, pero me atrae mucho. Y tengo la oportunidad de completar este programa, así que es una gran oportunidad para mí y estoy muy contento de estar aquí en Portugal. Un Kubica que competirá en la categoría de World Rally Car 2. En la clasificación general, Ogier lidera por delante de Loeb, que tan solo compitió en las primeras 2 citas. Tercero, Mikko Hirvonen, 30 puntos. Cuarto, Dani Sordo con 27. Eso en lo que se refiere a la clasificación de pilotos, con Matt Osberg en la 5ª posición y el belga Thierry Neuville sexto. Latvala está séptimo, el segundo de los Volkswagen, y Martin Prokop le sigue. En la clasificación de equipos de constructores, Citroën lidera con solo 6 puntos respecto de Volkswagen, tercero el Caterham Sport. Antes de la competición había que ver la ronda de calificación, y en ella las cosas le fueron realmente bien al español Dani Sordo, porque sin lugar a dudas fue el mejor, después de apenas en 10 días haber conseguido ser el ganador de la especial de Fafe, una de las especiales que se tenían en cuenta antaño en el Rally de Portugal cuando se disputaba en el norte. Él podía elegir en qué puesto salir en este Rally de Portugal y elegía ser 13º. Por delante de él estaban Sebastián Ogier y Jari-Matti Latvala. Y antes de la competición también los fans. En Portugal el rally se vive con muchísima pasión. El líder de la clasificación, Sebastián Ogier, era el centro de atención de espectadores y de los medios en la apertura del rally. La primera jornada tenía 5 tramos.
con 2 pasadas en cada uno de los 2 primeros y la quinta viajando hasta Lisboa en una especial televisada de 3,27 kilómetros. 20,32 el primero de los tramos, 18,32 el segundo de estos tramos. Y había que estar acertado con la elección de los neumáticos porque no había ninguna asistencia para poder efectuar un cambio de los mismos. Era Michał Kosciuszko, el polaco, con su Mini, abría el recorrido entre los pilotos de los World Rally Car en este tramo de 20 kilómetros. Mucho trabajo por delante todavía para el piloto de Mini. Hirvonen le seguía después de que los resultados no hayan sido los positivos para el piloto finlandés, que el año pasado acabó el rally siendo el ganador, pero que luego no pasaba las verificaciones su vehículo y quedaba eliminado de esa clasificación. Quería desquitarse, pero no empezaban las cosas del todo bien. El piloto de Citroën buscaba una elección mixta de neumáticos duros y blandos para este recorrido. Matt Osberg hacía lo propio, también buscaba neumáticos duros y blandos para el recorrido, con neumáticos duros en los 2 delanteros y blandos en los 2 traseros para el noruego, que consiguió con la eliminación de Hirvonen el año pasado hacerse con su primera victoria, aunque siempre reconoce en las entrevistas que él buscaría esa primera victoria en competición y no por la eliminación de un compañero. Pero desatado estaba el noruego desde los primeros instantes, de lo que nos muestra incluso esta cámara súper lenta, con ese sistema de suspensión y las dificultades para tener agarre en algunas zonas en las que se levantaban también muchas piedras. Matt Osberg reconocía que las cosas no le habían salido bien en este primer tramo, pero con la elección de los neumáticos esperaba que fuesen mejor en los siguientes tramos. Habrá que esperar un poquito para verlo. Jari-Matti Latvala también quería olvidar ese accidente sufrido en este tramo y parecía estar plenamente centrado en la competición. Esa curva que veíamos en la que superaba era en la que sufría el accidente que vimos con anterioridad junto con su copiloto Mika Anttila. Y el piloto de Volkswagen, que sin lugar a dudas también era otro de los que elegía por una elección mixta de neumáticos duros y blandos. Y las cosas para Latvala no iban a ir nada mal, siendo cuarto al final de este tramo, justo por detrás de Hirvonen y por delante de Dani Sordo. Aquí se puede ver cómo esa suspensión delantera está completamente abierta. Latvala veía como su compañero de equipo Ogier era el único de los pilotos de cabeza que elegía neumáticos blandos para iniciar la jornada. Obviamente era el más rápido, con una ventaja bastante clara respecto del resto de los perseguidores. Sacaba 4 segundos a Osberg, 4,4 Hirvonen, además de esos 4 segundos, es decir, 8,4 Hirvonen, 10,3 a Latvala, 10,8 a Sordo. Pero Ogier reconocía que los neumáticos, la elección de neumáticos podía ser un pequeño problema, porque siendo los blandos se podían degradar mucho de aquí al final de la jornada. Pero era un riesgo. Y a pesar de esa situación comprometida, Ogier se mostraba bastante confiado. Sebastián, los neumáticos blandos, ahora muy bien, pero luego ya veremos. Sí, luego veremos. Te responderé más tarde. Y los aficionados del mundo del motor pendientes también de la actuación de Robert Kubica, que tomaba salida en la categoría de World Rally Car 2, con una salida bastante sólida por parte del piloto portugués, que se colocaba con el cuarto mejor tiempo en esa categoría de World Rally Car 2. En la clasificación general, Ogier tenía esa ventaja de 4 segundos sobre Osberg, 8,4 sobre Hirvonen, 10,3 sobre Latvala, y Dani Sordo empezaba siendo el quinto mejor clasificado. Pero en el Rally de Portugal, uno de los pilotos de cabeza sufriría este accidente. Lo descubriremos en breve. Jornada soleada para afrontar esta primera en el Rally de Portugal, aunque por la noche sí había habido lluvia y algunos de los tramos de tierra para los pilotos que tenían que tomar parte en el mismo se encontraban en condiciones no las más apropiadas. El belga Thierry Neuville era uno de ellos. Pasaba algún que otro apuro, como en esa curva en la que se abría demasiado.
piloto de Ford, intentaba en el segundo tramo de Eurique, 18,32 kilómetros, estar en las posiciones de cabeza y lo va a conseguir siendo el cuarto más rápido en este recorrido. Un tramo, el de Eurique, en el que sin lugar a dudas el hombre que iba a fondo era Matt Otzberg, lanzado para intentar superar a Ogier, que le había arrebatado 4 segundos en el primer tramo, pero esa elección de neumáticos duros y blandos empezaba a funcionar para el noruego, aunque también tomaba muchos riesgos. Uno de ellos era este susto que sufría apoyándose en una de las paredes naturales del recorrido. Afortunadamente para el piloto de Ford, las cosas no iban a ser muy negativas, simplemente un ligero toque. Y el que empezaba a ver cómo esa elección de los neumáticos blandos no le daba tan buenos resultados era Sebastian Ogier, el piloto de Volkswagen, que después de haber conseguido el mejor tiempo en el primer tramo, descendía hasta el tercer mejor registro en este segundo tramo de Eurique. Aún así, veía como su ventaja de 4 segundos respecto de Matt Otzberg se iba a esfumar, porque Otzberg le iba a ampliar esa ventaja en 7,9 segundos, con lo que la ventaja para Otzberg respecto de Ogier era de casi 4 segundos. Dani Sordo era otro de los que había optado por esa elección de duros blandos y empezaba también a tener resultados, porque se hacía con el segundo mejor tiempo del recorrido, se quedaba a 3,5 segundos de Matt Otzberg y esto le permitía auparse en la clasificación general hasta el tercer puesto. En la clasificación, tras Otzberg, estaba Ogier. Sordo era tercero, a 10,3 segundos, a más de 15 segundos, Hirvonen y Latvala, casi igualados, separados solo por 3 décimas de segundo, los dos finlandeses, tanto de Citroën como de Volkswagen. Pero la elección de los neumáticos estábamos viendo que era una de las cuestiones importantes en esta primera jornada. Jacques Morelli, de Michelin, nos contaba exactamente qué ocurre con el número de neumáticos limitados. Son 40 neumáticos por coche, 24 duros y 16 blandos, en total 40. Solo puedes utilizar 24 durante el fin de semana, incluyendo el shakedown. Hay un código de barras en cada neumático. Se chequea el de cada piloto y nuestra base nos dice cuál se utiliza solo el fin de semana. Nuestro neumático es la primera opción, el duro. Luego existe uno más blando. El neumático duro está hecho para un recorrido mucho más agresivo y con el calor. El blando trabaja mejor en mejores temperaturas más bajas y en condiciones algo húmedas. Pero bueno, también es mucho más complicado de pilotar en un recorrido mucho más agresivo y abrasivo y con bastante calor. Abrasivo el recorrido, pero no con mucho calor en esta primera jornada. Segunda pasada por el tramo de Meaux para los pilotos, 20,32 kilómetros por delante. Y el líder, Matt Otzberg, que seguía lanzado y en el ecuador de este tramo quería hacerse con ese mejor tiempo. La referencia de Hirvonen, que había estado por delante. Y como vemos en el paso de cada una de las curvas, siendo verdaderamente muy agresivo el piloto noruego. Matt Otzberg, que con su Ford estaba desatado, intentando conseguir su segundo scratch consecutivo, aunque todavía tenía por delante muchos kilómetros, pero en el paso del tiempo intermedio, en este caso, conseguía ser más rápido. Mikko Hirvonen, otro de los pilotos que también estaba empezando a rodar muy rápido. Por su parte, Ogier pasaba con más dificultades por esa zona intermedia, dados esos neumáticos blandos, pero teniendo también un pilotaje no tan agresivo,
que desgastase esos neumáticos, y siendo el 12º en el paso por los tramos, encontraba esos tramos bastante más limpios. Aún así, Ogier obviamente estaba rodando más lento que el que era en ese momento su principal rival, Matt Otzberg. En comparación con la trazada de Otzberg, Ogier parecía mucho más suave en la entrada y en la preparación para la salida de esa curva, aunque también trataba de apurar al máximo. Y al final, ese tiempo intermedio para el líder de la clasificación iba a ver cómo se quedaba a casi un segundo de Otzberg. Pero por detrás de Ogier venía el español Dani Sordo, que empezaba también a sacarle rendimiento a esa elección de neumáticos duros y blandos. Se abre salida. Y en el tramo intermedio, Sordo, sin lugar a dudas, iba a empezar a deslumbrar con el tiempo que empezaba a marcar con su Citroën DS3. Pronto derecha 7 a fondo T, 200. Derecha 6, muy rápida T. Para izquierda 8 corta a fondo. Para derecha 7. Aún así, Otzberg seguía siendo el piloto que marcaba la referencia. Y aunque Sordo estaba rodando realmente muy rápido en ese paso intermedio, Otzberg quería dejar bien claro que él era el piloto a batir, quizás junto con Ogier. Tan solo 8 décimas de segundo separaban en ese punto intermedio a Sordo de Otzberg. Atención, salida muy estrecho. Para derecha 5. Pero el noruego iba a recordar mucho este segundo paso por el tramo de New. Ese error le costaba este vuelco. Mientras lideraba la clasificación, Matt Otzberg cometía un error, bien por una mala lectura de la nota o por una mala interpretación del recorrido cuando se tomaban esas notas, y iba demasiado rápido. Ahí se puede ver también el impacto muy fuerte lateral y luego el vuelco que sufre el vehículo. Afortunadamente, las medidas de seguridad y el arco de seguridad aguantaron perfectamente, pero el Rally de Portugal acababa para el piloto que ostentaba la victoria del año pasado. Tanto Mats como el copiloto Jonas Andersson podían salir sin problemas. Y esto, sin lugar a dudas, beneficiaba a Sebastian Ogier, que había perdido esa primera posición en el anterior tramo en favor del noruego, pero que llegaba al final de este recorrido de Mu sin saber exactamente lo que había pasado con Otzberg. Preguntaba por Matt. Parece que ha sufrido un accidente en este tramo, ha tenido que retirarse. Un poquito menos de presión. Sí, sin duda se mostraba con menos presión porque honestamente era imposible poder seguirle. Sin lugar a dudas, Ogier satisfecho. Decepción para Matt Otzberg. Hemos tenido un error de comunicación, una mala lectura de una nota o que se tomó de forma errónea, y el problema es que cuando hemos pasado por esta nota estábamos pasando mal, demasiado rápido, conectamos con la parte trasera con el muro y eso hizo que sufriésemos el vuelco y bueno, pues cayésemos. No estaba satisfecho Otzberg y Ogier pasaba a ser el líder con 4,4 segundos respecto de Dani Sordo, mientras que a 11,5 estaba Latvala y Erbonen a casi 15, con Thierry Neuville, el otro piloto de Ford, siendo quinto. Pero todavía había que rodar por el recorrido del Rally de Portugal hasta el final de esta primera jornada que acababa en la capital, en Lisboa.
Sin lugar a dudas, Robert Kubica, piloto experimentado en el mundo de la Fórmula 1, era uno de los escaparates también para este rally de Portugal. Un accidente, un rally le apartaba de la Fórmula 1, pero volvía a la competición aquí en Portugal en el mundo de los rallies. Quiero intentarlo en los rallies porque creo que es de alguna forma lo mejor para mí, para volver al más alto nivel en el mundo del motor. El rally requiere mucho tiempo y también es bastante bueno para mí, ya que he pasado muchos días durante los 2 últimos años en otras cosas después de mi accidente. Competirá Robert Kubica en el World Rally Car 2 durante esta temporada. Viendo un poquito las diferencias todavía entre los pilotos punteros. El 80% del rally es las notas. Si tienes unas buenas notas o unas notas erróneas, ahí está la diferencia. Puedes haber cometido errores solo por las notas. Es una gran parte del éxito el tener unas buenas notas y es un trabajo del copiloto también importante. Bueno, pues sin lugar a dudas también ausente de experiencia sobre tramos de tierra, llegaba a Portugal. No creo que pueda competir por la victoria, con victorias en los tramos ante los buenos pilotos y experimentados que van a estar en World Rally Car 2. Pero es una buena oportunidad para aprender y sin lugar a dudas obtener mucha más experiencia. Y las cosas no le han ido del todo bien en este caso a Robert Kubica, el piloto polaco. Y es que también sufría algún que otro pequeño susto como esta escapatoria en el recorrido. Sin daños en ese momento para el vehículo, pero sí iba a sobrecalentar el motor después de esta salida y tenía que trabajar para evitar que eso dañase el vehículo. Además, sufría 2 pinchazos y uno de esos pinchazos le impedía llegar a la última especial en Belém, junto a la capital de Lisboa, con lo que tenía que decir adiós al rally. En esa categoría World Rally Car 2, el finlandés Esa-Pekka Lappi con Skoda era el que dominaba esta primera jornada, con 30 segundos de ventaja respecto del británico Elfyn Evans, que había liderado la temporada pasada la academia de World Rally Car. Mal día para el líder Seppigan, que perdía una rueda en el último tramo en Portugal. El español Alex Villanueva acababa, en este caso, 11º. Y en categoría junior, José Antonio Suárez 2º y Geray Lemes 8º. En la clasificación de World Rally Car 2, como veíamos, la ventaja de Esa-Pekka Lappi es una ventaja cómoda, pero todavía queda rally. Mientras los World Rally Car tenían que afrontar el segundo paso por el recorrido de Urique, con Ogier como líder, Sordo segundo, Latvala e Hirvonen luchando por la tercera plaza. Y el checo Martin Prokop era otro de los que deslumbraba con uno de los equipos privados, el de Ford. El checo, sin lugar a dudas, acabando con un puesto entre los 10 primeros. Pero otro Martin, en este caso, otro piloto que también tenía que afrontar la competición como Martin, era en este caso Andreas Mikkelsen, el tercer piloto que presentaba en este caso Volkswagen para este rally y que, bueno, pues estaba pasando por dificultades. No he tenido dirección asistida tras 1,5 kilómetros y no sé por qué, porque todo ha ido bien hasta ese momento. Ha sido muy extraño. Andreas Mikkelsen, que sufría no tanto, en este caso, su compañero Sebastian Ogier, que obviamente con esos neumáticos blandos no podía ser el hombre que marcase el ritmo en carrera, pero aún así sabía aguantar ante los pilotos que rodaban más rápido que él por delante. El ganador de las 2 últimas citas del campeonato en Suecia y en México sabía manejarse muy bien con el nuevo Volkswagen y no degradaba demasiado esos neumáticos para finalmente seguir estando como líder. En este cuarto tramo acababa 4º, mientras que era segundo en el 5º tramo en Lisboa, y eso le permitía mantener ventaja respecto de Sordo. ¿Sigues todavía liderando? ¿Está bien la elección o ha sido una elección errónea? Quizás no es la perfecta, pero es bastante bueno. Hemos podido salvar los neumáticos y es lo que he intentado. Y es que tras ese cuarto tramo
La ventaja que tenía Ogier respecto de Sordo era solo de 2,4 segundos, quedando por delante esa especial de Lisboa, pero ahí las cosas no le fueron del todo bien a Sordo, que se hizo con el cuarto mejor tiempo por detrás de Hirvonen, que consiguió el scratch, Ogier y Latvala. Sordo finalizaba de esta forma la primera jornada a 4,4 segundos de Sebastián Ogier. Tercero, Jari-Matti Latvala a 11,4, Iko Hirvonen era cuarto a 16,2 y Thierry Neuville quinto a más de 30 segundos, con Yevgeny Novikov, el otro piloto de Ford, a más de 1 minuto y 15 segundos. Sin lugar a dudas, el Rally de Portugal acaba de iniciarse. Quedan por delante 2 jornadas en las que veremos qué desenlace nos da una competición exigente. Lo seguiremos aquí con todos ustedes.